Las tiendas OXXO el día de ayer respondieron al presidente López Obrador luego de ser señaladas de que pagaban menos luz, pues emitieron una respuesta y publican un video en su página oficial donde la compañía aclara cuánto paga y dice que esto está certificado ante un notario público. Eso ocurre el día de ayer y bueno, hoy por la mañana acuden a Palacio Nacional representantes de la CFE y retan a OXXO a un debate público porque pues se sostienen esto que ya se ha dicho durante varios meses de que las tiendas OXXO pagan menos de electricidad que sus competidores, pagan menos que las tiendas de abarrotes, e incluso pagan muchísimo menos que buena parte de cualquier hogar aquí en México. Sobre esto, Alejandro, pues esta es la noticia que también ya está en sinembargo.mx. Pues tú cómo ves esta invitación que dan los funcionarios de la CFE, pues para que desde los más altos funcionarios de esta empresa, como pues por ejemplo el Diablo Fernández, pues vayan a debatir sobre el asunto de la electricidad. ¿Sí lo ves ahí en la mañanera? Bueno. Y en la mañanera. Bueno, mira, a ver, sí. Son varias líneas que no hay que perder de vista. La primera es que Fernández es un viejo opositor de Andrés Manuel López Obrador que ha participado en la vida política de México, siempre tras bambalinas, financiando, y entiendo que hasta la fecha sigue financiando incluso proyectos periodísticos, financiando campañas de oposición a Andrés Manuel López Obrador. Es conocido que él ha sido partícipe de distintos impulsos primero para impedir que llegara a la presidencia y ahora para pues oponerse a su gobierno. Ese es, digamos, lo primero que hay que entender con respecto a los OXXO, el señor Fernández y Andrés Manuel López Obrador. Ese es, digamos, lo primero. Lo segundo que debemos entender con toda claridad es que el Diablo, que es un hombre muy poderoso, es el dueño de los OXXO, pero es dueño de FEMSA, que además tiene cervecería y tiene la Coca-Cola y tiene etcétera. El Diablo Cepeda fue forzado a pagar impuestos que no había pagado por son así como 8,900 millones de pesos que se vio obligado a pagar porque no le pagaba al SAT. Entonces, empezando esta administración y sobre todo a partir del inicio de la crisis, pues hubo una presión del gobierno de México, del gobierno del presidente López Obrador, para que él y todos los que debieran al SAT pagaran por la buena. Si no, iban a empezar a presionarlos por la mala. No, por la mala es un decir, en realidad, utilizando los mecanismos que tiene el SAT, que es los que establecen la ley. Ese es el segundo dato que hay que entender. Es decir, quien ahora sale a argumentar con respecto de los OXXO es un hombre que le debía al SAT, que estaba en una situación de privilegio porque no tenía que pagar y tenía ese bolsón de casi 9,000 millones de pesos administrando y siguiendo haciendo negocios con él en la bolsa, mientras que las finanzas públicas se debilitaban. Ese dato es importante. Fue forzado y pagó, tuvo que pagar. El tercer tema es que es parte de la reforma eléctrica o la reforma general, la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto, el beneficiar tanto a los generadores de electricidad privados como a las grandes empresas mexicanas por encima de los beneficios que obtiene un ciudadano común. O dicho de otra manera, lo único que garantizó la reforma energética de Enrique Peña Nieto es que los grandes corporativos se vieran beneficiados y, otra vez, sin compartir esos beneficios a el ciudadano común. Lo que dice ahora el gobierno de México es, bueno, es que no puede estar el pueblo de México eternamente subsidiando a empresas privadas. No es el papel del gobierno de la República permitirlo. O sea, los gobiernos, los
estados deben ser poderosos simplemente para permitir que las reglas del juego sean justas y que también el beneficiario final no sea un privado, sino sean las mayorías. En ese sentido es que se da este debate con respecto a los OXXO. Ahora, aparecen los funcionarios el día de hoy, nos vamos al día de hoy. Ayer, como todos sabemos, los OXXO lanzaron una campaña para tratar de decir que ellos pagan justo y compran energía limpia y, en resumen, la CFE vende caro y vende energía sucia. Eso es lo que se dice la campaña, en resumen, de los OXXO. Y hoy los funcionarios de la CFE lo que dicen es, bueno, pues venga y argumentenos usted, señor José Antonio Fernández Carvajal, alias El Diablo, venga y argumentenos aquí de cara a la nación que usted paga menos por la electricidad de los OXXO. Venga y aquí debatimos, nosotros le mostramos nuestros números y usted muestra los suyos. ¿Para qué gasta en una campaña que le llamaron ellos una propaganda negra, donde dice mentiras? Mejor vengas y vamos a comentar. Y luego hay un momento que no hay que perder. Creo, sí, es Mario Morales Bielmas, que es el director general de intermediación de contratos legados, se llama la oficina. Es básicamente quien está gestionando los contratos que se dieron al amparo de la reforma energética, los contratos que se dieron a estos privados para que se beneficiaran. Y él daba datos como los siguientes. Él dice que los OXXO pagan 11 centavos por cada kilowatt hora en el transporte de energía. ¿Cuánto paga una empresa, una tiendita, digamos, una tienda normal? ¿Cuánto paga? Si los OXXO pagan 11 centavos, la tienda normal paga 1 peso. Y luego él pone énfasis en lo que se conoce como porteo. ¿Qué es el porteo? Bueno, es el transporte de electricidad, y lo explico de manera muy fácil a la gente que nos escucha. Aquí tenemos un punto donde se genera la energía. Aquí o aquí, todos estos dedos son los puntos en donde se consume la energía. Todos estos puntos donde se consume la energía son las tiendas OXXO. Bueno, ¿quién paga la infraestructura y todo el manejo de esa infraestructura para que esta energía que se produce, digamos, en Veracruz, llegue hasta Monterrey? ¿Quién paga eso? Bueno, no lo paga las tiendas OXXO, lo pagamos los mexicanos. Es decir, ese porteo lo financiamos los mexicanos con nuestro esfuerzo y con nuestro pago de impuestos. Bueno, lo que dicen es, solamente en el año 2021, la CFE, los OXXO evitaron pagar ese transporte de energía de este punto a sus tiendas, ese que se llama porteo, pero es simplemente el transporte de la energía, los cables, los postes, el mantenimiento, las subestaciones, etcétera. Todo eso que tenemos que tener para que pueda llegar la energía desde este punto hasta este punto, no lo pagan los OXXO, dice, y son 593 millones en solo un año los que le hemos financiado entre todos los mexicanos, porque se ha socializado, es un término que se utiliza en el mercado, se ha socializado este costo en el mercado eléctrico mayorista, es decir, se ha disuelto entre los recibos de todos nosotros para que nosotros lo paguemos, lo financiemos. Entonces, eso es lo que le reclama el día de hoy el funcionario de la CFE. Y luego lo dice de otra forma, dice, este beneficio no es ni siquiera un subsidio del Estado, es decir, no es que el Estado deliberadamente le haya dicho a estas tiendas, oigan, les vamos a dar un subsidio por lo que quieran, porque son muy guapos, todos los que están en el OXXO, y porque nos gusta mucho como Estado mexicano que siempre una caja de los OXXO esté cerrada y tengas que ir a la otra caja, ¿no? Por esa razón, vamos a ver. Bueno, pues ese beneficio
Ni siquiera fue designado así por el Estado. Dice, es un subsidio que damos todos los mexicanos porque simplemente no pagan el transporte. No está aquí incluido el costo de respaldo, el que permite tener energía eléctrica 24 horas. Ahora voy a explicar esa parte. No solamente, dice el gobierno de México, los OXXO no pagan de este punto donde se genera electricidad a este otro punto donde se consumen toda esta infraestructura y todo el trabajo que significa tener esta infraestructura, mantenerla vigente, no lo pagan estos consumidores en este lado. Pero no solamente es eso, sino que ellos le compran a ciertos productores que no tienen energía todo el año ni las 24 horas. Y cuando no producen, estos productores independientes no producen energía, ¿de dónde saca entonces los OXXO para tener sus tiendas 24 horas prendidas, con refrigeradores 24 horas prendidos, con luz prendida las 24 horas? ¿De dónde sacan ese dinero los OXXO? Pues es muy sencillo. Lo sacan de la CFE. Es decir, la CFE les sirve de respaldo para que, además de que no paguen, no paguen el transporte, les garantice la CFE que si se les cae, tú no te preocupes. No te preocupes, tienda de OXXO. Yo te pongo rápido la energía para que mantenga sin ningún problema la segunda caja cerrada o abierta, dependiendo a qué OXXO vayas. Entonces, lo que les dice es un abuso. Y luego dice, una frase, dice él, como ustedes pueden observar, sí tienen grandes beneficios, sí tienen gran interés para que esos sistemas continúen porque las utilidades son extraordinarias y no por ser más competitivos y más eficientes, sino porque se les crearon esquemas abusivos en favor totalmente de ellos. ¿Qué hacen? Buscan todos los mecanismos posibles para poder hacerle del conocimiento de la población a través de los distintos medios, con distintas políticas y campañas sucias, que son los más honestos del mundo. Eso es lo que le responde. Y luego después de ahí viene el reto de, pues se sienten, no lancen campañas, ¿para qué gastan en campañas? Vénganse, vamos a debatirlo. De cara a la nación, vamos a ver en qué gasta cada uno. Y no se lo dirigen a los OXXO en particular, lo dirigen directamente a José Antonio Fernández Carvajal, el Diablo, porque evidentemente, como dueño de la empresa, tiene una participación siempre soterrada en la política nacional, financia campañas en contra de partidos que no le convienen, interviene en elecciones a partir de mecanismos como los que hemos visto todo este tiempo de campañas sucias. Bueno, pues entonces es con él, ni modo que vayamos a reclamarle al muchacho que siempre está contando dinero en un OXXO, mientras que el otro, y rayando recibitos, mientras que el otro atiende en la caja 2 a los que llegan por algo a pagar algo. Claro. Alejandro, y precisamente sobre este reto, sí, o este exhorto o reto, sí, como lo podamos llamar, que por cierto es importante señalar que lo hacen los funcionarios, lo hace Miguel Reyes, que es el director de CFE Energía, el presidente no menciona nada y lo hace para que vaya ahí a ese espacio, a la conferencia matutina. ¿Tú qué piensas de este reto y si consideras que sería el espacio adecuado, más allá de que si realmente hubiera posibilidades, yéndonos a lo real, que el Diablo vaya, dada pues también pues esta historia que nos acabas de contar, que es, podríamos decir, uno de los más grandes opositores de AMLO, pero ¿es el espacio, sería el espacio adecuado? ¿Cómo ves el reto? Si es el espacio adecuado o si en un dado caso este tipo de debate se tendría que llevar en alguno de estos foros que se están realizando de la reforma eléctrica ya en el legislativo. Lo dices muy bien. Yo creo que el espacio en el que podría darse es en ese foro del legislativo, está perfecto. Yo creo que más bien
Mira, con respecto al espacio, el espacio es inédito, nunca antes lo habíamos tenido, entonces no sabemos realmente. Hoy, toda esta semana, fuimos testigos de un ejercicio inédito en la historia de México, que es que todos los candidatos a dirigir el sindicato petrolero estuvieron de cara a la nación, ahí bajo el techo de Palacio Nacional, ofreciendo lo que ellos piensan que debe ser el sindicato del futuro. Bueno, no sabemos que en realidad qué condiciones o cuáles son las características de ese espacio, porque ha venido evolucionando en el tiempo y como estamos en materia de lo inédito, pues no podemos decir si es el mejor espacio, si es el peor espacio, simplemente una salida, una alternativa sin duda es en los debates de la reforma eléctrica que se les debe atender, que yo diría es muy complicado para que la gente los ve. ¿Por qué no hay tanta gente viéndola? Pues porque primero los partidos políticos no lo promocionan, ni siquiera Morena. Yo no he visto que haya una promoción, por ejemplo, de Morena. Y segundo, porque pues son horas de debate muy técnico, en donde se va a revisar una iniciativa que también por la complejidad del tema es técnica, entonces es complicado. Por eso el debate se va sobre temas muy puntuales, sobre cosas que todos conocemos, como, pues sí, los OXXO. Yo diría que más bien el debate no va a ser atendido, pero el llamado al debate sí, y lo explico. Gran parte de la idea de retar a el Diablo Fernández a que vaya a Palacio Nacional y defienda a los OXXO es para exhibirlo públicamente como alguien que participa desde la opacidad en los distintos aspectos de la vida pública de México y que siempre se ha mantenido como cómodamente en la opacidad sin que tengamos nunca su rostro. Yo te diría, ¿quién conoce al dueño de los OXXO o al dueño de FEMSA? ¿Quién lo conoce? ¿Cómo es su rostro? ¿Quién lo ha oído hablar? ¿Tiene la voz aguda o grave o es un personaje que cojea y trae un parche o es un hombre elegante con un sombrero espectacular que habla con gran propiedad? ¿Quién es? Realmente lo que está planteando ahí es, véngase, vamos a que lo conozcan. Digo, usted tiene participando décadas, desde la opacidad, desde la oscuridad, tiene participando décadas, como muchos empresarios, grandes empresarios, tienen participando décadas de la vida pública sin que se sepa exactamente quiénes son. O sea, la gente no conoce quién es el Diablo Fernández, la gente no sabe quién es Tricio, otro de los que han apoyado, o el otro Coppel que han apoyado campañas en contra de los movimientos de izquierda. ¿Quiénes son esos personajes y por qué se han mantenido en la opacidad? El llamado de hoy en realidad no tiene que ver con que vaya, porque no va a ir. El llamado de hoy tiene que ver con decir, a ver, pues detrás de esta defensa de los OXXO, de esa campaña que ustedes están viendo ahí, hay un hombre que se llama, no así, pero que se llama el Diablo Fernández, que así es conocido. Es tiempo de que la gente sepa, porque ese señor aquí, en este país, tiene voz y tiene una capacidad económica suficiente para participar en todos los momentos de la vida pública. Han inyectado dinero a campañas políticas y campañas y guerras sucias. Han ellos participado en consejos donde se ha tomado decisiones de qué presidentes llegan y qué presidentes no. Y el presidente da un dato hoy para ejemplificarlo, sin ligarlo, fíjense ustedes nada más, sin ligarlo al tema necesariamente de Fernández, dice, José Antonio Meade, hombre, acuérdense, para que hoy que se quede muy claro, quien realmente lo puso fue el ITAM es el Diablo Cepeda. José Antonio Fernández quien lo puso fue el ITAM, y el ITAM es Luis Videgaray. Entonces, de alguna manera, la intención no era llevarlo al debate, que no creo que se vaya a suceder, que se vaya a dar, no creo, pero sí era exhibir y decirles, a ver, mexicanos, no son los OXXO,
no es el muchachito que está contando en la caja que está cerrada contando billetes. No es ese muchachito que siempre está ahí. Ese es un empleado. No es el Oxxo, no son las tiendas que además venden pura porquería, por cierto. Son una fábrica de engorda. No son esas tiendas. Es un que ha participado de la República de México. Es un a ver, creo que ahí regresó. Es un hombre que ha participado ya te tenemos de la vida. Otra vez. Ah, perfecto. ¿Ya me escuchan bien? Ya, de nuevo bien. Perfecto. Que eso era todo, Romina. Lo que pretendía realmente el reto de hoy era decir, ese señor tiene nombre y apellido, no es un Oxxo. No tiene la cara del Oxxo ni es los dos muchachitos, una caja cerrada y otra abierta. No son esos son empleados. Ese otro personaje que está allá, ese participa de la vida pública de México desde la opacidad, desde la oscuridad. Ese personaje que está ahí tiene nombre y apellido. Nunca se le ha mencionado, nunca se le menciona, pero participa en las elecciones, inyecta dinero en la vida política de México, es parte de un grupo opositor del actual gobierno, tiene nombre y apellido. Véngase aquí si es tan valiente y argumente de cara a la nación en un debate democrático y deje de estar participando, por otro lado, en campañas negras como esta del Oxxo, que no traen su nombre ni su apellido y que ponen, hasta lo dijeron, por delante a una señora muy amable y a un muchachito muy amable, que es el que sí tiene la caja abierta de las dos, que una siempre está cerrada, y ahí están, miren, es miren, qué amables. Se ven contentos discutiendo, hablando de temas de la nación. No, pues no es cierto. Quien realmente está detrás tiene rostro y apellido y es uno de los empresarios más poderosos de México y que ha participado más en elecciones. Pues de la cara, se llama José Antonio El Diablo Fernández Carvajal y es momento de que si ha participado tanto en decisiones que son importantes para esta república, en un acto republicano, dé la cara y diga realmente quién es y qué defiende. Alejandro Páez Varela, pues muchísimas gracias, nos diste dos buenos análisis para los que se conectaron ahorita. Hablamos primero de lo del INE y después está este gran análisis que hace Alejandro sobre el tema de la CFE, del que le vamos a platicar bien a detalle porque le vamos a pasar también un extracto sobre eso de la mañanera. Alejandro, mil gracias por haber estado aquí en Café y Noticias. Siempre un enorme gusto y muchas felicidades por su espacio que está tan robusto, tan crecido. Muchísimas gracias por invitarme. A ti, Alejandro, por estar... A ti, Alejandro. Pues ahí está, Dani, ¿qué tal? Oye, la verdad es que a mí, yo quedé fascinada con la explicación y sobre todo con la explicación del Oxxo y con el desglose que hizo de algunos aspectos, porque en la mañanera sí se explicó, pero yo lo sentí como un poco técnico. Yo no sé cómo lo hayan sentido aquí nuestros seguidores. Lo sentí un poco técnico y la verdad es que esta explicación, este desglose muy claro, puntual de Alejandro, pues sí nos da más contexto y nos permite dimensionar y entender un poco cómo están acomodadas las piezas, Dani. Exacto, les vamos a platicar bien esta noticia porque nos pasamos de lo del INE al tema de lo que ocurrió hoy en la mañanera, pero le vamos a platicar bien a bien qué fue lo que ocurrió el día de hoy. Bueno, en Palacio Nacional, funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad sostuvieron con una presentación en la que explican bien a bien qué es lo que ocurre, que pues las tiendas Oxxo pagan menos de electricidad que sus competidores y que también pagan menos que un hogar en México. Miguel Reyes, director de CFE Energía, y Mario Morales Bielmas, quien es director de intermediación contratos legados de CFE, acudieron hoy a la conferencia de prensa para responder al video que ya le mencionábamos, que usted seguramente ya vio, que es el que publica la cadena de tiendas Oxxo, en el que asegura que no pagan menos. Además, los funcionarios exhortaron al empresario Antonio Fernández Carvajal del Fomento Económico Mexicano o a los representantes legales de FEMSA a un debate técnico en la mañanera para explicar bien a bien el pago que hacen de energía.
Sí es, Dani. Bueno, también, Romina, el director de CFE Energía, Miguel Reyes, señaló que quizás es innecesario que tiendas OXXO paguen tanto dinero en la propaganda que realizó por diversos medios y también que lo mejor, en lugar de estar haciendo esta propaganda, la difusión de propaganda, pues que mejor dé la cara a la nación. A su vez, los funcionarios reiteraron que los grandes monopolios privados como Iberdrola y Enel controlan el mercado de generación de electricidad y se asocian a través de diferentes sociedades ilegales de autoabasto, se asocian con grandes corporativos, justo como FEMSA y empresas beneficiarias de un sistema inequitativo de tarifas. A continuación vamos a ver cómo explican por qué OXXO pagan menos. Esta es la explicación que dan los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad. Que paga lo justo, ya del medio ambiente habló mi compañero, pues lo que vamos a ver es si efectivamente paga lo justo. Ellos muestran un recibo de luz de CFE, o sea que pagan a CFE, de 2.51 pesos por kilowatt hora. Primero hay que aclarar que el 95% de su energía la reciben de los autoabastos de estas empresas como Iberdrola, como Enel, como muchas otras que se han beneficiado de un sistema ilegal porque no está permitido vender bajo ese esquema y que no pagan la transmisión, y al no pagar la transmisión, pues obviamente con ese subsidio reciben menores tarifas. El 95% lo reciben de ellos, el 5% lo reciben de CFE, y vamos a ver que cuando lo reciben de ellos, con ese 95%, es o pagan 3 a 6 veces menos que lo que pueden pagar con una tiendita de abarrotes, es decir, con un competidor que está enfrente de ellos. Y que cuando es el caso de la CFE, si lo comparamos con los hogares, vamos a identificar que 1 de cada 2 mexicanos paga más electricidad que OXXO, de acuerdo al recibo que enseñó ayer. Le damos a la siguiente, por favor. El recibo que enseñé ayer dice 2.51 pesos por kilowatt hora. Las tarifas que ellos muestran son de la zona centro, digamos, la Ciudad de México. Es la llamada tarifa 1. Esta lo que establece es que empieza desde 87 centavos por kilowatt hora, sigue hasta 1.06. Si ustedes ven en sus recibos, si la gente nos está viendo ahorita, pueden ir por un recibo de luz y donde dice energía van a encontrar una cosa que dice básico, que es esta parte, que está a 87 centavos. Van a encontrar otra que va a decir intermedio, que es 1.06, y van a encontrar otra que es a 3.10, que es el llamado excedente. Es decir, esta de 3.10 ya no tiene subsidio, el subsidio está aproximadamente hasta acá. ¿Qué sucede? Que lo que hicieron los neoliberales es establecer tarifas para los hogares escalonadas, miren, ¿no? De manera creciente. Esta tarifa que está acá de 6.30 es la llamada DAC. Esa tarifa es, además de que no tiene ningún tipo de subsidio, es la que pagan los hogares que consumen más kilowatt horas. Y su supuesto es de que los pobres, porque tenían que permanecer pobres para siempre, consumían menos electricidad. Y mientras más consumas, entonces te voy a cobrar más, ¿no? Y además, obviamente, esto pues se vincula con un negocio. La electricidad es una mercancía, no es un derecho humano, como lo establece ahora la iniciativa de reforma del señor presidente.